Antes de comenzar, decir que gran parte de la información está sacada de la página de Warhammer 40k Fandom y del podcast de La Voz de Horus sobre la novela de la devastación de Baal. Así que a los que queráis saber más sobre el lore, os recomiendo visitar sus páginas. En la descripción os dejaré los links. Y también quería agradecer al grupo de WhatsApp de Ángeles Sangrientos por resolverme más de una vez las dudas. Gracias. Dante, actual señor de los Ángeles Sangrientos y uno de los hombres más respetados y honrados del Imperio, ya conocía desde hacía tiempo que la amenaza tiránida se acercaba a Baal, pues hacía unos meses que había caído el sistema de mundos fortificados que protegían su tierra natal. A pesar de que los Ángeles Sangrientos eran uno de los guerreros más poderosos de la galaxia, Dante sabía que no podrían ganar solos, así que envió una petición de ayuda a todos los capítulos sucesores de la antigua Legión, contándoles el peligro que se cernía sobre el mundo de su querido progenitor Sanguinius. Como se podía esperar de los hijos del noble y honorífico Sanguinius, todos los capítulos, incluso aquellos que habían sido declarados ingratos o herejes, acudieron a su llamada. El temido día llegó y cientos de miles de bionaves aparecieron en dirección a Baal, en grupos tan densos que la flota de invasión parecía ser un gran organismo de múltiples extremidades. La flota de todos los sucesores de Sanguinius les hizo frente a bordo de sus naves espaciales, y pronto el cielo sobre Baal estalló en una violenta tormenta de fuego causada por las cabezas nucleares de las naves de los Ángeles Sangrientos y los misiles orgánicos de las innumerables bionaves. A pesar del valiente ataque, las barcazas y los cruceros de los marines espaciales fueron cayendo una por una. Entrando en órbita baja sobre Baal y sus lunas, las naves de la flota Enjambre comenzaron a enviar nubes de esporas y transportes orgánicos a la atmósfera. Las primeras oleadas de enjambres tiránidos que cayeron al planeta fueron destruidas por la precisión del fuego de artillería y las abrasadoras ráfagas de proyectiles Volter mucho antes de que llegaran a tocar tierra. Sin embargo, cada segundo que pasaba más esporas de tiranocitos llovían desde la órbita baja, abriendo su abultada carne para arrojar a los tiránidos que albergaban en su interior. A pesar de los esfuerzos de los Ángeles Sangrientos, cuando llegó la 10ª ola, el suelo se había convertido en una estampida de tiránidos. Durante semanas, los distintos capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos lucharon codo con codo y sin descanso contra las oleadas infinitas de los tiránidos. Dante y los demás señores del capítulo daban órdenes a sus hermanos mientras se lanzaban sin temor contra las legiones de tiránidos. Poderosos y temidos tiránidos de Enjambre transmitían las órdenes de la mente Enjambre a la marabunta de tiránidos que los rodeaban mientras lanzaban salvas de plasma y los tervigones vomitaban más y más organismos al fragor de la batalla. Los bebedores de sangre formaron un círculo de cuchillas y voltes contra las falanges de Genestealers que desgarraban a todo marine que encontraban. Los marines de asalto de los distintos capítulos de los Ángeles Sangrientos saltaron al corazón del enjambre enemigo con sus reactores, cazando a los monstruos más grandes y feroces del enjambre, mientras en los valles desérticos quemados por el calor, formaciones masivas de tanques y artillería se enfrentaron con las estampidas de los descomunales Carnifex en una tormenta de carne y metal. Mientras tanto, en Baal Primus, una de las lunas del planeta Baal, Gabriel Seth, señor del capítulo de los desgarradores de carne, por fin había podido encontrar la paz interior entre aquel mar de tiránidos, pues podía dar rienda suelta a su ira y descuartizar y destrozar a los enemigos con su enorme espada sierra sin tener que preocuparse por los inocentes. Por otro lado, Mephiston, que sabía de la futura llegada de los demonios sobre Baal, se abrió paso a través de los enjambres voladores montado en uno de los Thunderhawks, cuyos tripulantes eran mayormente bibliotecarios escogidos para detener a la aparición de uno de los mayores enemigos de los Ángeles Sangrientos, Kavanda, el mismo demonio que había derrotado una vez a su primarca y había acabado con cientos de sus hermanos durante la herejía de Horus. Una vez llegaron al corazón de Baal, Mephiston y el resto de bibliotecarios comenzaron el ritual para detener la aparición del príncipe demonio. Durante el rito, unas heridas se abrieron en la realidad y ante ellos apareció una legión de demonios comandada por Kavanda
que avanzaba por unas llanuras devastadas camino al portal que comunicaba con Baal. Cuando el demonio intentó alcanzarlo, una niebla roja producida por los psíquicos de los ángeles sangrientos le bloqueó el paso. A continuación, se produjo una batalla psíquica entre ambos bandos en la que ninguno cedía ante el otro. Sin embargo, los bibliotecarios comenzaron a sufrir combustiones internas soltando fuego por los ojos y la boca, y finalmente el duelo se decantó hacia el lado de los demonios. Kavanda comenzó a materializarse poco a poco, pero Mephiston y el resto de bibliotecarios que aún se mantenían con vida, lejos de rendirse, lanzaron un último contraataque psíquico y consiguieron hacer que la brecha de la realidad apareciera sobre la luna de Baal Primus en lugar del propio Baal. Los distintos capítulos de los ángeles sangrientos devolvieron hasta un total de 19 olas. Sin embargo, con cada nuevo ataque del enjambre, más y más hermanos de batalla fueron cayendo, hasta que por el camino murieron en combate 5 señores del capítulo y miles de hermanos. Los últimos ángeles sangrientos que quedaban se replegaron para fortificarse en la fortaleza monasterio del capítulo. Fue en ese momento, en la hora más oscura, cuando una nueva calamidad se desencadenó sobre el sistema de Baal. Una cataclísmica erupción de disformidad se abrió abarcando toda la galaxia. El cielo de Baal ardió con el fuego etéreo de las profundidades de la disformidad y fue atravesado sin cesar por los relámpagos. Las naves cayeron envueltas en fuego y millones de gargantas alienígenas gritaron de dolor al perder la sinapsis. Los navegantes se quedaron ciegos, los bibliotecarios cayeron con terribles espasmos y convulsiones y los guerreros de los marines espaciales se derrumbaron. La oscuridad se tragó Baal y las estrellas. Tras el cataclismo, el príncipe demonio Kavanda apareció en la luna de Baal Primus seguido de una horda de demonios que entonaba alabanzas al dios de la sangre. Ante la aparición del príncipe demonio, Seth y sus hermanos de los distintos capítulos se vieron renovados de una ira salvaje y antigua, pues los hijos del primarca Sanguinius no odiaban a ningún otro enemigo más que a este, pues el mismo demonio había sido el responsable de avivar la maldición de la sed de sangre que todos ocultaban en su interior. La horda demoníaca cayó sobre los tiránidos y los defensores de la luna de Baal derramando torrentes de sangre sobrehumana y criaturas alienígenas por igual. Los guerreros tiránidos se abrieron paso desgarrando a los bebedores de sangre, mientras los desgarradores de carne de Seth barrían la tierra salpicada de carne y aplastaban termagantes bajo sus pies blindados, a la vez que Kavanda acechaba a través de la locura de la batalla, cosechando un terrible peaje en su camino mediante grandes golpes de sus temibles armas. Pronto, los defensores de la luna de Baal se vieron abrumados y comenzaron a replegarse para retirarse en las naves de los caballeros de sangre. Los civiles fueron abandonados a su suerte y muchos de los ángeles que se habían quedado lejos de la reliquia de Seth no consiguieron resistirse a la sed de sangre, cayendo finalmente en la furia descontrolada de la rabia negra al ver el sacrificio de su padre miles de años atrás. Entre ellos se encontraba el capitán de los caballeros de sangre y sus hombres que, en un intento de redimirse de sus pecados, se lanzaron a una muerte segura contra el príncipe demonio y sus séquitos, mientras los desgarradores de carne de Seth comenzaban la evacuación. En el torbellino de ira y sangre, el capitán de los caballeros de sangre intercambió golpes con el príncipe demonio, pero a pesar de su fuerza y destreza, el príncipe demonio lo derrotó con facilidad. Al menos su sacrificio había servido para que sus hermanos huyeran y que los demonios, cuyo tiempo en la realidad estaba limitado, regresaran a la disformidad. Dante, resguardado en la última fortaleza monasterio, sabía que no había futuro para Baal. Reunido con los otros señores y capitanes, se quitó la máscara que había ocultado su rostro más de un milenio y habló con ellos. Puede que Baal no tuviera salvación, pero al menos caerían llevándose por medio a todos los tiránidos que pudieran. El señor del capítulo de los ángeles sangrientos se lanzó junto a sus hermanos una última vez contra el núcleo de los tiránidos. El tiempo mismo fue víctima de la creciente locura empírica. Parecía como si la carnicería se prolongara durante años
mientras los Xenos y los descendientes de Sanguinius luchaban y se conducían a la aniquilación mutua. Dante se abalanzó una y otra vez contra los tiránidos, exterminando a cientos de ellos con su hacha mortalis, mientras sentía cómo la sed de sangre se iba apoderando de él hasta que no le quedaban fuerzas. Y fue ahí, en el momento de más oscuridad, donde se le apareció el legendario Sanguinor para indicarle el camino al Señor del Enjambre, que entraba a la refriega en una coyuntura vital mientras iba cortando marines espaciales con sus sables óseos. Agotado y lleno de dolor, aunque desafiante como siempre, Dante se abrió paso entre la muchedumbre tiránida en dirección al Señor del Enjambre. Bajo el cielo ardiente, los dos lucharon hasta que Dante, sangrando por una docena de heridas mortales, venció a la criatura con un disparo en la cabeza. Los angustiados ángeles sangrientos se esforzaron por alcanzar el cuerpo tendido de su señor mientras los cielos comenzaban a aclararse. Ahora, las cápsulas de desembarco y las naves Stormraven salpicaban los cielos sobre Baal mientras un nuevo comandante y sus guerreros se estrellaban contra los restos del enjambre tiránido. Las fuerzas del enjambre Leviatán aún superaban en número a los marines espaciales, pero tras la muerte de su señor y la destrucción de su flota, no tardaron en caer bajo las espadas de los ángeles sangrientos y los devastadores rifles Volter de los recién llegados marines. Los grupos aislados de organismos tiránidos que quedaron tras la interminable batalla huyeron a los páramos radiactivos de Baal. Dante, sorprendido y malherido, avanzó entre los nuevos marines de diferentes capítulos. Cuando por fin llegó a donde se encontraba el comandante de la flota, no pudo creer lo que sus ojos presenciaban. Ante él se encontraba de nuevo el primarca Guilliman. Dante se posó inmediatamente ante el resucitado primarca, pero este le hizo levantarse y le dijo que lo tratara como un igual, pues él y sus ángeles sangrientos habían mantenido viva la parpadeante llama del glorioso pasado del imperio de la humanidad a costa de su casi completo exterminio. Fue por ello que, además de entregarle al Señor de los Ángeles Sangrientos formaciones de los nuevos marines espaciales conocidos como Primaris, le concedió el título de guardián del recién nacido Imperio Nihilus, que es como se le pasó a conocer a una de las dos partes en las que se dividió el imperio tras producirse la gran fisura que partió la galaxia en dos.